y justamente con nuestro invitado especial, George Chaya, analista internacional, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, George? ¿Cómo estás? Un gustazo, como siempre. Buenos días, Pedro. Buenos días a tu equipo y a tu audiencia. Un gusto para mí también. Gracias por el llamado. Igualmente, George. Bueno, a ver, me encantaría que un poco vayamos al tema que está justamente en este momento en prácticamente la tapa de todos los medios internacionales y en las redes sociales, que es justamente inicialmente lo que va a ser esta convocatoria a la nueva cumbre justamente en los Estados Unidos, George, que está generando mucha expectativa, ¿no? Hay algunas ausencias, presencias que todavía no están confirmadas. Se sabe que el mandatario argentino Alberto Ángel Fernández va a concurrir, pero no así el mandatario de la República Oriental del Uruguay, que está, bueno, con un problemita de salud, afectado justamente por COVID-19, y todavía parece que hay faltantes que no han confirmado la presencia, ¿no? Efectivamente, sí. Bueno, hay que hacer una diferencia entre los no invitados, sí. Los que no van a asistir por decisión propia, sí, por manifestarse contrarios a los temas y al motivo por el cual se va a llevar adelante esta cumbre, como el caso de López Obrador en México, que ya ha manifestado, sí, que no iba a concurrir, no por, ¿no?, una cuestión de desacuerdo, a mi juicio completamente fuera de tiempo, espacio y cualquier aspecto de análisis de la razonabilidad. Sorprendió de alguna manera esto, ¿no? La no presencia justamente a último momento, esta toma de decisión que no estaba prevista tal vez, ¿no? Sí, pero debemos evaluarlo dentro de un marco de respuesta de parte de AMLO como una cuestión ideológica, y él ha manifestado que está en claro desacuerdo con la no invitación a Cuba, Venezuela y a Nicaragua, lo cual me parece lo más prudente, porque son, sí, de alguna manera regímenes totalitarios que reprimen a sus propios pueblos, que están coartando derechos, libertades, que están deteniendo y apresando gente sin juicio, sin derecho a defensa. Bueno, una serie de violaciones que son, para enumerarlas llevaría demasiado tiempo, pero bueno, esa es la causa que de alguna manera López Obrador ha manifestado, por la que encontrarse en desacuerdo y por la que no concurriría, con un concepto sumamente erróneo, extemporáneo, de este tipo de corrientes ideológicas que proliferaron en América Latina. Él está hablando, sí, de que no se puede convocar a una cumbre cuando hay países bloqueados, y en realidad no hay tal cosa a la que llamar bloqueo, no existe, sí, bloqueo. El hombre está hablando de un bloqueo a Cuba, a Venezuela, sí, a Nicaragua también. En realidad lo que hay son embargos, ¿no? Bloqueos hubo en 1962, Pedro. Sí. El famoso bloqueo a Cuba, claro, después de los cochinos, añares, ¿no? Y después de los cochinos. Pero hoy día no hay tal cosa a la que denominar bloqueo. Responde a una posición ideológica y, por supuesto, preñada de mucha ignorancia, o de una visión sesgada desde el punto de vista, como te decía recién, de la, claro, ideología, en la que se malversa el uso de la palabra, porque, sí, en realidad, de nuevo, no existe tal cosa a la que llamar bloqueo, no hay países bloqueados, sí hay embargos, claro, pero fíjate vos, si hubiese bloqueo sobre Venezuela, sí, Estados Unidos, Washington le está comprando petróleo a Venezuela. Sí, en consecuencia, estamos ante una situación bastante, te diría, hipocondríaca. Exacto, raro, sí, cuando no hipócrita en este tema de la comunidad internacional. Tal vez, sí, puede también ser que se haya enojado él, que tal vez puede ser que se haya enojado un poquito a raíz justamente de los comentarios que surgieron desde los Estados Unidos, específicamente del sector de los demócratas, que les solicitaron al presidente Joe Biden proteger a los periodistas mexicanos ante la tremenda ola de asesinatos que se está planteando justamente en su país, allí en México. Tal vez eso haya sido un clip que lo enojó un poco al hombre. Bueno, todo lo que esgrime López Obrador, sí, es una fábula para intentar deslindar responsabilidades. Los Estados Unidos, claro, no tienen ninguna responsabilidad sobre los crímenes que se efectúan en jurisdicción y en territorio de los Estados Unidos mexicanos. Exacto. Los periodistas, es cierto, están siendo, sí, asesinados
Tremendo. Hay una actuación muy fuerte y muy desenfrenada, te diría, de lo que es el cártel del Golfo. Sí. Hay como dicen ellos, los mexicanos, un desmadre del narcotráfico que lleva adelante operaciones de crímenes sobre políticos y sobre periodistas. Por caso es el país donde más periodistas han sido asesinados Claro. en el último semestre, Sí. pero esto no tiene que ver con Estados Unidos, esto tiene que ver con una cuestión de la seguridad interna de México. Exacto. Son cuestiones un tanto, te diría, si vos querés, un tanto infantiles las que esgrime. Sí, él esgrime un punto con el que pudiera tener un aspecto político relevante en materia de relaciones internacionales, que es la influencia negativa, según el gobierno mexicano, que está ejerciendo un bloque de representantes republicanos para que no sean, de alguna manera, permitidas ciertas exposiciones que su gobierno quiere hacer. O sea, él dice sentirse de alguna manera condicionado en cuanto a exponer una situación regional que sí no le es ajena a México, pero no tiene responsabilidad Estados Unidos en los crímenes que están sucediendo a través de estas mismas redes, valga la redundancia, criminales, que son del narcotráfico y del tráfico de armas, que en México están dejando un camino de sangre y muerte en muchos políticos regionales, en alcaldes, en concejales y por supuesto en la prensa, ¿no? Que son asesinados cuando denuncian o investigan cualquier aspecto vinculado al narcotráfico. Es lo que nos comentaba hoy tempranito también nuestro corresponsal allí en México, ¿no? Que también ellos sospechaban de que hubo algún que otro comentario de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que parece que lo habría como ofendido porque estaba haciendo referencia justamente a esto que vos estás planteando, ¿no? Y temprano justamente se hablaba de esa cuestión, ¿no? Del tremendo avance del narcotráfico que hay en México y también la falta de control. Justamente hacían una comparación, vos fijate que tremendo, con lo que está pasando en varias regiones de Latinoamérica, lo que acontece, por ejemplo, en parte de Brasil y en la propia Argentina, en Rosario, en la provincia de Santa Fe, que hay una alta preocupación justamente por la movida y dicen la interconexión que hay de esas redes del narcotráfico internacional, ¿no? Claramente, sí, y fíjate vos la fuente, ¿no? Que vos citás. Estás citando a la vicepresidenta estadounidense, a Kamala Harris, que no es un halcón precisamente en la política estadounidense y está haciendo una aclaración sobre esta posición de AMLO que dista mucho de lo que refiere o debería referir a una realidad intrínseca e interna de lo que es la seguridad de México y las políticas que tengan que ver contra las redes criminales, en este caso puntualmente contra el narcotráfico, que no. México tiene un grave problema, es cierto, pero como bien señalás, es un problema extensivo a varios países te diría el último año, en cuanto a hechos muy tristes y muy conmocionantes, como crímenes en los últimos 2 meses han asesinado, el último mes y medio, también, ¿no? 3 fiscales asesinados en América Latina. Esto es una cosa grave. Esto ha generado una alerta, ¿no? O sea, Off the Record se está hablando justamente en estos momentos, hace un ratito antes de ingresar al diálogo contigo, estaba viendo justamente alguna información de algunos voceros presidenciales de varios países de Latinoamérica que estaban haciendo uno de ellos referencia a este tema, ¿no? Y la preocupación otra vez que genera la triple frontera, ¿no? Ojo, es un tema que parece que está bastante descuidado y que realmente vuelve a estar en estas horas otra vez en la piqueta, como quien dice, ¿no? Nos está hablando, nadie está haciendo referencia a esta cuestión y justamente hace un rato estábamos visualizando algunos datos puntuales de algunos funcionarios de Latinoamérica que estaban haciendo referencia al tema otra vez de la triple frontera, ¿no? Esa triple frontera que está, dicen, totalmente sin ningún tipo de control. Hay que tener mucha atención sobre esta cuestión, me parece, en las próximas horas y en los próximos días. Seguramente iba a haber tal vez alguna otra cuestión en danza, porque cuando empiezan, a surgir este tipo de comentarios dentro de algunos funcionarios en forma reservada, quiere decir de que está pasando algo por allí, ¿no? Bueno, esto es un tema y ahora te lo voy a desarrollar, pero no quería cerrar el tema de AMLO, del tema de la no concurrencia del presidente mexicano a la cumbre por todas estas cuestiones que él esgrime.
la gran mayoría, el 90%, insustentable en sus declaraciones y que no tienen que ver con la realidad. Pero sí hay un tema que él puede tener alguna razón en A cuanto ver, contame. a aportar una exigencia que tiene el derecho de hacer. Sí. Como el caso, no te olvides que el presidente Biden lo que busca de alguna manera, en este meeting es impulsar un nuevo acuerdo migratorio, una agenda Ajá. económica regional, Y sí, el que patio trasero es muy preocupante para el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Porque cada vez está más candente la situación, es más compleja, ¿no? claro, claro, y en ese tema es muy relevante, para cerrar del tema México, te Sí, diría, lo relacionado al tema migratorio. ajá, Cuando Biden habla de impulsar un nuevo acuerdo migratorio, eh, hay ciertas ampollas que se levantan en México y eso, bueno, él puede ir a expresar y a manifestar la posición mexicana como primer mandatario, con todo su derecho y ajá, a acordar o estar en desacuerdo con estas políticas estadounidenses, como con la nueva agenda económica regional sí, que pretenden los demócratas, que a mi juicio no refleja de alguna manera la situación y la realidad o el escenario y la coyuntura latinoamericana actual. Pero bueno, es un tema que pudiera ir él a debatirlo, pero si no va, francamente, y esgrime los argumentos que esgrime, sí, la verdad que es muy, eh, por ponerlo en términos coloquiales y poco académicos, te diría que es muy infantil lo que él sí. está diciendo en materia de argumentación ante una no concurrencia. Ese es el tema Bien. central y satelital en cuanto a lo que gira en torno a sus declaraciones. Ahora, en lo que mencionás de la coyuntura desde puntos muy críticos en la región, como el Sí. caso que recién hacías referencia del triple border, de la triple frontera. Esto es una realidad que Sí, lleva más de 25 o sí. 30 años, Añares, sí. que ha crecido por una serie de factores que han facilitado ese crecimiento. Ha habido desidia, ha habido políticas erróneas, cerradas, no aplicar las medidas que debieron aplicarse en su momento. Entonces todos sabíamos que lo que empezó en su tiempo, 30 años atrás, como contrabando de marcas, falsificación de marcas, perfumes, cosmética y un contrabando que hasta se aceptaba en algunos aspectos, no iba a quedar ahí. Y muchos hablamos de esto hace más de 20 años, Así es. y eso no quedó allí, y eso siguió a otros caminos de que las redes criminales abrieron en el tema del narcotráfico, el tráfico de Claro. armas y la presencia de células dormidas, Ahí está la cosa, eso es de lo que está organizaciones preocupando, terroristas ¿no? externas a la Sí. región. Lo que está Esto es preocupando, me grave. comentaban hace un rato, es justamente esa situación, ¿no? La expansión y la extensión justamente de esos temas que están bastante fuera de control. O sea, hay como una pasividad de los gobiernos tanto de Argentina, de Uruguay, de Brasil y de Paraguay, que no se termina de entender, ¿no? O sea, están muy quietos y realmente las células siguen trabajando de una manera muy fuerte en toda esa zona. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué Yo resuelven? exceptuaría, te digo francamente, exceptuaría a Colombia y a Uruguay, Ajá, también a Ecuador. En el resto del panorama latinoamericano no tenemos señales muy alentadoras. Yo te diría que no los tenemos en esa materia. sí, Y hoy vemos que hay un entrecruce de esas redes criminales transnacionales que tienen que ver con ya no solamente con el contrabando, sino claro. con el tráfico de armas y con una, una interactuación entre redes terroristas ideológicamente formadas en una corriente que no tiene nada que ver con la región, que todos sabemos y tienen una influencia del Oriente Medio, de, de corte absolutamente islamista, que están en la región, tanto en Brasil, en Sao Paulo, como en Pedro Caballero, como en Ciudad del Este, en Paraguay, y ya interactúan peligrosamente con redes de delincuencia común y del narcotráfico, como son el Ahí PCC está, en claro. Brasil o el Comando Bermelo, y entonces tenemos esa caja de resonancia. Bueno, en Argentina también la vemos, lo estamos viendo en la provincia de Santa Fe, en Rosario, Sí, y el Gran Buenos Aires, tremendo, sí. no creas que va Sí. en saga a lo que está pasando en Rosario. Ajá.
Evidentemente hay, como dicen algunos, cierta liberación de la zona, y lo que, fíjate, se ha dado también en las últimas horas, que es llamativo, también los negociados con el tráfico de combustible, el faltante de diésel que hay en la Argentina, parece que lo están manejando por ese lado, ¿no? Más de 80, 90 camiones tanque dice que están parados en las fronteras haciendo ese trabajo, ¿no? Hay realmente varios temas que preocupan en la Argentina, y más en las zonas fronterizas, ¿no? Sí, la frontera ya no solamente, a ver, sabemos perfectamente que la Ruta 14, la Sí. hidrovía, Ujú. el cruce de la triple frontera, Ujú. en nuestro caso, ¿no? Para la República Sí. Argentina, Los laterales de son, la ruta son lugares 34, críticos, específicamente, que son conectan lugares críticos, Rosario pero con también la el frontera norte. norte Claro. de Salta, Mm. con Bolivia, está siendo hoy día un colador en el sentido de que, bueno, aquí no tenemos combustible y se está Sí. traficando combustible Una a locura. Bolivia. Sí. Pero bueno, acá tenemos después una información que te surge cada tanto, Sí. que no tiene que ver con una gran incautación de estupefacientes, Ujú. ni de cocaína, ni de otro tipo de droga sintética, que es lo que está entrando y mucho, Ujú. sino que te dicen, bueno, mire, hay tráfico y hay contrabando de soja, y persiguen a los productores Sí. y no persiguen a los Claro, narcotraficantes. Es un sí. poco el reino del revés. Sí, 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 sí. Es una cosa que no se puede creer, ¿no? Pero bueno, mientras tengamos esta tesitura de mirar para otro costado, vamos a tener estos incrementos realmente vergonzosos que se están generando. Te llevó, Lamentablemente es así, sí, sí. sí. Lamentablemente los Ujú. organismos de seguridad Están y haciendo muy las poco fuerzas por resolver estas federales, cosas, ¿no? bueno, tienen un enfoque que es el Ujú. enfoque de la política, y la Ujú. política en la Argentina todos sabemos que está desvencijada en materia de seguridad interior, Ujú. y permite de alguna manera los índices que vemos, que son alarmantes, que son poco alentadores, como en el caso que mencionaste anteriormente, como el caso de Rosario, con Ujú. el tema del narcotráfico, y los índices de homicidio y el sicariato que se está afianzando en la República Argentina, Y ¿no? sí, esto es raro, ¿no? Porque ¿de qué le sirve al gobierno no realmente empezar a actuar como corresponde y a poner freno? Llama la atención a un año y pico que le queda de gobierno, que tampoco se preocupen sobre estas cuestiones gravísimas que afectan directamente, más que nada, a la gente joven, a los habituales que ya son consumidores, que se han metido en ese negocio también, pero realmente está deteriorando tremendamente a la juventud de la Argentina esto, ¿no? Y llama mucho la atención de que no haya un interés, viste, de formalizar una acción realmente para producir un control adecuado y un freno, ¿no?, al avance del narcotráfico, que es tremendo, ¿eh? La gente no tiene idea de lo que está pasando, o sea, es muy preocupante eso, y por lo menos lo están planteando muchos ciudadanos del interior de la Argentina, tanto de la zona norte como del centro del país, el avance y el incremento, como se da también, vos lo decías claramente, acá en el ámbito del primero y segundo conurbano bonaerense, ¿no? Es un colador por los cuatro costados esto, Completamente. ¿no? Bueno. Completamente, pero eso se resume en una respuesta muy breve y no excede las dos líneas. No se trata de los intereses o en qué favorece al gobierno esta situación ampliamente negativa para con la sociedad civil en materia del avance del delito, del Sí. narcotráfico. Eh, Tiene que ver con una cuestión de una posición ideológica, punto. Esto es Claro. así. Las políticas del gobierno en materia de seguridad están imbuidas de una situación ideológica que tiene que ver con el laissez-faire, con dejar hacer, con dejar pasar. Claro. Y esto claramente es así. Cualquier persona de cualquier fuerza federal te va a decir lo mismo, Sí, sí, te lo aclaro que hoy directamente. hacen Claro. control vehicular y punto. El resto no se hace. ¿Y por qué se hace esto? ¿Y por qué no se hace lo que debe hacerse? Porque hay una posición ideológica muy clara que marca el accionar. Esto es así. Es una tristeza, es una pena. Yo estaba viendo hoy a la mañana también un informe de varias localidades del interior. Vos fíjate, con una cosa tan sencilla como es el control de alcoholemia, ¿no? Estaban los puestos de Ujú. control y media cuadra antes los vehículos frenaban, daban media vuelta y se iban porque veían que estaba el control, y seguramente lo que dicen los vecinos de las distintas provincias donde se están haciendo estos controles, la gente estaba pasada de copas, entonces aprovechaban, paraban a mitad de cuadra y se iban. Y estaban los controles policiales y de los organismos de seguridad y nadie hacía nada. Se quedaban ahí mirándolos en vez de dar la vuelta y buscarlos, de hacer el control, porque queda de maduro. Si vos estás en una situación normal, no vas a pegar a la media vuelta y te vas. Sin embargo, es vergonzoso la cantidad de videos que emitieron, que nos enviaron varios vecinos de distintas localidades, donde se ve perfectamente lo que pasa.
Entonces te das cuenta que realmente no hay un interés básico elemental de resolver estos problemas, ¿no? Después tenemos que lamentarnos cientos de miles de accidentes y de situaciones gravísimas que acontecen en el país innecesariamente, ¿no? Pero bueno, así Bueno, estamos. desde el punto de vista técnico, eso porque está mal, porque lo hacen mal, Claro, está mal instrumentado, primero está mal ordenado, claro, ahí está la cosa. desde la superioridad de las fuerzas, y después está mal instrumentado, Ujú. porque vos tenés cuadrículas para realizar operativos de controles. Bien, Si vos te parás en una avenida y esperás que los vehículos paren y no estableces cuadrículas de seguridad exacto. por medio de los cuales evites Ujú. que se profugue aquel que está alcoholizado o Exacto, que sí, tenga vías de escape o de salida, bueno, entonces vas a estar, como dicen los chicos, vas a estar dibujado ahí esperando y exactamente. parando motociclistas que están trabajando, Ahí no los está. motochorros que Sí, están trabajando, o sea, que están robando. es una Esto es locura. así, Sí, sí. lamentablemente hay un enfoque que Erróneo, es ¿no? De no la solo realidad. displicente, Ujú. sino que es a todas luces espantoso. No hay un ordenamiento en materia de seguridad que todos sabemos cómo se maneja, es muy simple. Vos tenés que Sí. establecer Ujú. cuadrícula para hacer cualquier control Claro. de tránsito vehicular, sea para alcoholemia o para lo que fuere. Ujú. Y acá no se No hace, se hace, claro. no lo están haciendo. ¿Se hacía antes? Sí, se hacía. ¿Con la forma adecuada? Exacto, con la Ujú. forma adecuada. Sí. Hay protocolos para hacer esto. Exacto, ahí está. Bueno, Ujú. hoy los protocolos no existen Claro. más Se y pasan por lo el que se costado hace a es su muy vez, ¿no? Sí. primario y Ujú. lamentable. Y bueno, es muy triste, pero esperemos que en algún momento se concientice la autoridad del área y que empiecen a hacer lo que tienen que hacer, controlar adecuadamente, ¿no? Te llevo al otro... Sí, Perdóname, a ahí ver, te sí. corrijo en el buen A ver, sentido. sí, No se sí. trata de una concientización. Las fuerzas Ujú, de seguridad y las fuerzas federales ujú. trabajan bien en la Argentina. Claro, pero no los Eh, dejan, o sea, Hoy les lo que están ponen es palos en la rueda. Ahí condicionados. está, por eso sí. Perdón. Sí. No, te decía, Que lo les que están ponen es palos en la rueda, ¿no? Mm. Sí. condicionados a una modalidad eh, que le es ajena, porque los profesionales de la seguridad, tanto las policías Ujú, como gendarmería, como prefectura, saben qué hacer. ujú, Han conocido, se han formado en los protocolos de la propia seguridad. Pero ujú. bueno, No no los hay dejan, un claro. ordenamiento político que Ahí está. baje claro Ujú. en un lineamiento que diga, bueno, señores, vamos a hacer esto. Entonces hay una suerte de anarquía en el trabajo, no, resulta disfuncional y por supuesto descoordinado absolutamente. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es el resultado? Lo que recién describís, esta situación caótica, esta Sí. situación en la que el ciudadano de a pie y la sociedad civil toda se siente desprotegida ante el avance de las tasas de homicidio en alza, del narcotráfico Tremendo, sí. haciendo Ujú. pie. Todos hablamos de Rosario, cuidado, No, no, Rosario pero es un caso es uno de los muy casos, sí. grave, pero Hay la muchos más. Argentina va a ser Rosario si esto Ujú. continúa de esta manera. Claro. No se va a Ujú. circunscribir en la provincia de Santa Fe o en Rosario el Ujú. tema del narco y la gravedad que eso encarna. Ujú. Eso se va a extender, Sí, eso sí. va a proliferar. Ujú. En la Argentina nosotros no teníamos hasta hace 3 años, hasta antes de la pandemia te diría, Una situación de estas el nivel de características, ¿no? tráfico de armas Sí. que tenemos hoy. Y Tremendos. Ujú. hoy lo tenemos Ujú. claramente y la influencia de Brasil en esto, de las redes criminales brasileñas en esto, Sí. como los que te mencionaba, Sí. Comando Vermelho, Ujú. PSC, pero es vital, es fundamental, son ellos Ujú. los que están operando. Qué Y increíble. si no Ujú. hay políticas claras, las fuerzas de seguridad no pueden trabajar, están coartadas. Ujú. Y bueno, el resultado es el Ujú. que estamos viendo. Sí, es un tema muy, muy delicado. Lamentablemente, vamos a ver si toman conciencia en algún momento y se genera realmente algún cambio de esta actitud, ¿no? Te llevo al otro lado del Atlántico, del Pacífico. ¿Qué es lo que está pasando en este preciso momento, justamente en Europa, la realidad de lo que se está dando justamente con Boris Johnson? Allí en Gran Bretaña pudo zafar, no se sabe cómo hizo, pero parece ser de que pudo salir medianamente airoso, dicen algunos momentáneamente. A ver, contanos un poquito algo al respecto, George. Mira, lo que pasó ayer en Londres fue, la verdad fue un escándalo Hmm. y yo te diría que desde el primer ministro Chamberlain y sus Sí. acuerdos de Múnich, Ujú. perdón, de Berlín, con Hitler no se conocía un Algo así. escándalo de tal naturaleza y una ineptitud eh,
como la que se cometió en aquel tiempo, bueno, hoy la volvió a cometer. Más allá de que salvó la ropa y ayer logró el voto de confianza a Johnson, el escándalo y el desmanejo de lo que fue el tema de la pandemia, de lo que fueron las medidas de lucha contra el COVID, que él mismo violó, no dista mucho de lo que hizo aquí el presidente Fernández. De la fiesta de Olivos famosa, ¿no? Claro, hizo lo mismo. Claro. Exactamente lo mismo. Aquí Fernández arregló con dinero en un juzgado violar su propio decreto. Bueno, él arregló con un lobby en la Cámara de los Comunes primero y después arregló con todos los representantes el voto de confianza que lo salvó de la destitución, pero en realidad ha quedado vacío de poder, no de legitimidad porque llegó legítimamente, pero el vaciamiento de poder que significó el voto de confianza ayer fue peor que si lo hubieran destituido. Muy dura, ¿no? La actitud del pueblo y con razón, ¿no? O sea, con una actitud bastante firme, ¿no? Se salvó porque, bueno, lo acompañaron muchos de sus colegas desde el ámbito, digamos, político y judicial también. ¿Cómo termina esto? ¿Cuál es el futuro de Johnson? Johnson se condenó él mismo a transitar el tiempo que resta de su mandato, desde el vaciamiento político propio, como te decía, él mismo se vació de poder con esta situación. Y lo que va a hacer, bueno, él va a tratar de transitar el tiempo que le falta a su manera, con su forma, que ha demostrado ser muy pobre. Nunca que se recuerde un primer ministro de Gran Bretaña, un primer ministro inglés nunca pasó por una situación tan calamitosa como esta. Se va a dedicar seguramente a los temas que están en cartelera en Europa. De hecho lo ha hecho, ha viajado a Ucrania, ha tratado de mostrar el apoyo británico a Zelensky y ante la invasión de Putin. Por lo menos le aprobó el armamento, ¿no? Parece que los misiles ya se los han enviado, dicen que ya hay varios embarques de misiles británicos a Ucrania. Sí, y él va a tratar de salvar la ropa con eso, por ese lado, claro, mostrando que las islas son solidarias, mostrando que Gran Bretaña es solidaria con la libertad del pueblo ucraniano. Por supuesto, a los ucranianos les va a servir la logística, la inteligencia y el armamento y el apoyo militar que le va a brindar, que le está brindando, ya ha enviado, no solamente esta semana, sino pero no va a recomponer su situación material, política interna. Pero ¿no? desde lo político, en la situación interna de Londres, el hombre ha quedado, como te decía, muy averiado. Fue un disparo a la línea de flotación que, bueno, se mantiene a flote, pero no puede librar ninguna batalla política en la aspiración de poder ganarla hoy. Hoy quedó sumamente débil, sumamente ridículo, te diría, ante la sociedad civil y con ninguna confianza de parte de la monarquía británica. Claro. Y también del reino. Es algo similar a lo que acontece con el mandatario argentino, de alguna manera, ¿no? Vos fíjate qué similitud hay en algún aspecto con situaciones que generan los mismos políticos que terminan socavando sus mismas estructuras y su propia credibilidad, ¿no? Bueno, hay una constante, te diría, a nivel internacional en cuanto a la baja calidad política, en cuanto al liderazgo. Y sí, bueno, el caso argentino definitivamente es un caso de una kafkiano, te diría. Lo del presidente argentino ya no tiene un análisis político. Yo creo que para analizar lo que está pasando hoy en la Argentina desde las acciones del Poder Ejecutivo, hay que hacer un análisis sociológico enfocando a la sociedad argentina y cómo están tolerando esto, y desde lo psicológico cómo el Ejecutivo está manejándose de esta manera. Vos no podés tener a cargo a un señor, aunque habrá que tenerlo hasta la elección del año próximo, que a la mañana diga una cosa y a la tarde diga otra,
O sea, esa actitud y se dedica a lo que diga por la sí. mañana. Es una cosa, la verdad que es una cosa Increíble, ¿no? rara en Vergonzosa. política. Ni siquiera los peores Hay muchos gobiernos que yo he sociópatas, visto aquí dicen, han ¿no? O hecho sea, eso. esa palabra que no está tan mencionada, la gran cantidad de sociópatas que hay en la región es llamativa, ¿no? Nunca se pensó que los gobiernos democráticos podrían llegar justamente a autodesprestigiarse como está pasando en los últimos años, ¿no? Eso también genera mucha preocupación en los demócratas y en aquellos que tenemos una actitud de pluralidad y de preservar las democracias en la región. Termina siendo muy impactante porque uno dice la pucha, si estos muchachos hacen todo lo contrario con lo que dicen y con lo que se han comprometido a resolver, ¿qué futuro nos espera, no? Bueno, este es el problema de aquellos que llegan al poder a través de lo que denominamos sistema democrático, Ujú. eh, que con todos sus defectos pareciera ser, desde los griegos hasta la fecha, Sí. un sistema de gobierno más adaptable, flexible y que brinde o que debe brindar las respuestas a la sociedad civil. Ujú. Infortunadamente, la malversación del término democracia, precisamente por las conductas de estos gobernantes, eh, pone en debate si la democracia realmente está en su peor momento Ujú. o si la democracia debe realmente corregir Sí. ciertas cuestiones de su Ujú. propio seno, de su propio núcleo, Sí. que están llevando a los pueblos al hambre, a la Claro. postergación, a la Deterioro muerte tremendo. y Ujú. a una situación nefasta. Ujú. Y no es el ejemplo solamente de la Argentina, porque quedarnos en Varios otros Argentina. países que tienen, Lo de sí, Argentina es un tema definitivamente. aparte. Sí. Ujú. Ya no tiene un análisis Ujú. racional, lógico Porque y es un hasta combo de político, te diversas diría. cosas, ¿no? O sea, acá la diferencia es que es un combo permanente de atrocidades, que son muchos los temas que se manejan dentro de ese cuello de botella que se ha formado con lo que es la base de la corrupción generalizada en todos los aspectos, ¿no? Sí, efectivamente, pero hay más ejemplos en la región. Sí. Esto empezó a Ujú. suceder con el advenimiento del socialismo del siglo XXI, cuando llegó Chávez al poder. Ajá. Pasó lo mismo en Ecuador. Bueno, repitió ahora, repicó en la elección de Castillo en En Perú. Perú, claro. Ujú. Eh, También estamos viendo que a muy pocos días, meses de la llegada al poder del presidente Boric en Chile, Ujú. ya tiene un Claro. 60% de imagen negativa en Negativa. cuanto a la gestión y no Tremendo, lleva ¿eh? ni siquiera Sí, 6 meses. claro. Es Un decir, hombre hay joven que una generaba mucha corriente. expectativa, ¿viste, George? Porque todos ¿Perdón? estaban... Que un hombre joven que había generado en un principio mucha expectativa, ¿no? Inclusive cuando estuvo de visita en la Argentina, hubo muchos políticos como que lo apoyaban, logró un buen respaldo también como para ver de organizar y rearmar justamente algunos acuerdos con diversos países de Latinoamérica y medio como que ha quedado ahí medio en stand-by ahora, ¿no? En estos días. Es llamativo eso, ¿eh? Mira, ¿te referís a Boric? Exactamente, sí. Ujú. Mira, a ver, desde el punto de vista ideológico, Sí. aquellos que conocíamos la trayectoria de Boric, Ajá. su juventud, su activismo, su militancia, sabíamos que esto iba a ocurrir. Ajá. Lo que pasa es que ocurrió muy rápido, pero esto Ujú. en el primer año de gobierno, Boric iba a mostrar quién es Boric realmente. Yo creo que ha sido muy ingenuo el pueblo chileno. Y Ajá. bueno, toda acción tiene una un derivado y una consecuencia, y la consecuencia ya se está viendo en los niveles de inflación, en la retracción económica interna en Chile, Ujú. en el consumo, en la devaluación También, que claro. muchos chilenos con los que yo hablo Ujú. temen a fin de año. ¿Por qué? Y Ujú. porque ya tienen niveles inflacionarios que para ellos eran absolutamente Sí. ajenos Ajeno, y claro. desconocidos. Es un país que estaba Ujú. ordenado medianamente en Ujú. su economía interna, Sí. y con sus pocos productos de exportación nos habían ganado mercados a nosotros. Sí, sí, sí. En algunos Desde el sectores. anterior gobierno Ujú. kirchnerista, Argentina perdió mercados a Claro. manos de Chile, Ujú. perdió mercados frutihortícolas, Claro. perdió mercados. De los viñedos eh, también, por ejemplo, de los viñedos claro, tuvieron un gran claro, avance, claro, claro. Ujú. perdió absolutamente a manos de Chile. Por Ujú. eso decía, frutihortícolas y vitivinícolas. También, claro. Bueno, los Ujú. perdimos a Ajá. manos de los chilenos. Hoy
Ujú. los chilenos están teniendo serios problemas en su comercio exterior. Claro. Y este hombre lleva muy poco tiempo en el poder como para que estos problemas le vengan encima a escasos meses de haber asumido. Claro. Pero bueno, tiene que ver con los programas y los proyectos políticos que buscan retornar a políticas de 40 o 50 años atrás, Al atraso que han total, sido, ¿no? que han sido políticas Decadentes, erróneas y sobre las claro. que se insiste buscando un éxito que no vas a lograr en la medida que ya tuviste un resultado, y el resultado fue negativo. Exacto. Esto es como decía Einstein, hacer lo mismo cuando ya salió mal es la definición de la locura. Exacto. Solo un loco hace lo mismo dos veces, porque sabes que te va a salir igual. Claro. Y bueno, los pueblos que eligen eso eligen el suicidio como sociedad. Es lo que planteamos muchas veces. Infortunadamente el sufragio no resuelve todos los problemas, No, lamentablemente pero no. sí es la expresión y la posibilidad de que los pueblos escojan y elijan. Pero sin educación, lamentablemente, el sufragio se desdibuja, porque la gente vota desde el punto de vista no fáctico, sino desde el punto de vista imaginativo, fantasioso, claro. y le presta su creencia la confianza, porque le venden de espejitos algún modo de colores sublimiza y lo su compran. voluntad Claro. a un Mesías que no es tal, y ya sabemos cómo terminan esas aventuras. Sí. Tenemos hoy, inclusive dentro del país, algunos dirigentes que están apostando a eso, ¿no? Como que olfatearon la cuestión, inclusive el caso de Milei es muy llamativo, ¿no? Lo que pasa dentro del sector joven, que seguramente en cualquier momento va a terminar siendo defraudado. Se está viendo algunas actitudes y acciones de las últimas horas y evidentemente también ahí se nota la decadencia que tienen y la falta, digamos, de seguimiento de algunos sectores, ¿no? Esperemos de que, bueno, la gente se dé cuenta a tiempo y que no volvamos a repetir los mismos errores de siempre, ¿no? Más nosotros que ya venimos de unos cuantos años de meter la pata, ¿no? La Argentina Sí, justamente claro. se confunde permanentemente, ¿viste? Es llamativo eso, pero bueno, es producto en gran manera de lo que vos planteás, que lo venimos hablando con varios colegas, ¿no? La falta de educación, el deterioro constante y permanente, ¿no? El famoso tema de aumentar y de generar más planes sociales para ser más dependiente y generar más pobreza, ¿no? Son todos combos muy, muy complejos, pero bueno, vamos a ver qué actitud tiene la sociedad, si en algún momento empieza a madurar la argentinidad en serio, ¿no? Si surgen los patriotas que piensan un poco en el futuro, ya de ellos no, porque evidentemente ya hay 4 o 5 generaciones destruidas, pero pensemos de alguna manera en las nuevas generaciones, a ver cómo van a quedar paradas, ¿no? Cómo van a hacer para poder subsistir. Mira, es cierto que el clientelismo político de alguna manera inclina una elección y tal vez no lleva a los resultados que la gran mayoría de un pueblo desea, porque lo que aparece como mayoría de votantes están de algún modo condicionados por un plan social o por ese clientelismo mismo que te decía. Pero yo creo que el motor de una sociedad es la educación, y sin educación no vamos a subsanar ningún tipo de problemas. Cuando hablo de educación no me refiero necesariamente a una educación universitaria, de posgrado y demás, sino incluyo también oficios, salidas de trabajo, laboral, que las personas se capaciten en los oficios tradicionales que hicieron de la Argentina un país grande, que la hicieron crecer, no solamente de los universitarios. Claro. La universidad es una situación excepcional, y un posgrado también lo es, y dos posgrados también lo son. Lo que tenemos que tener es un país pujante de producción, en el que los que piensan, los que trabajen, los que hayan transitado una universidad y trabajen desde el pensamiento y ayuden a pensar, tengan un espacio que no se ideologice y que no estimule el clientelismo, el populismo, porque eso abre puertas nada más que al totalitarismo, lo sabemos todos. Un pequeño sector y afortunadamente allí es donde ¿no? las personas se postergan, las sociedades quedan postergadas, y no hay oficios, y no hay trabajos, y no tienen capacidades de salir a la vida con una formación. Vos fíjate esto es lo que está pasando. Cuando vos hablás de 4 o 5 generaciones ya, de alguna manera
sentenciadas. Y bueno, ese es el problema de que nuestros jóvenes no se están formando, no se están capacitando. Y no quiero ponértelo en términos tan coloquiales o vulgares, pero si hoy vos buscás un buen plomero, y no sé No si lo existen, no conseguís, si hay, no no hay por vienen, ningún o lado. un buen gasista. No quiero Carpintero, o caer en sea, esa claro, nimiedad no, vulgar de pero es decirte en general. que los oficios que han hecho grande a la Argentina hoy transitan Desaparecieron, un claro, tiempo desaparecieron. de vulgaridad, Sí, ¿no? es así. Bueno, por eso hay que llamar a la concientización, ¿no? De los nuevos funcionarios, de los nuevos Y candidatos, a ver bueno, que propongan ese es un deber cosas, pendiente, esa claro, es una tarea que le pendiente resuelva la de situación a la la clase gente. política. Menos discurso, Ahí está. menos relato, menos cuento y más acción concreta, más políticas concretas que se plasmen en la materialización para que Claro, sean receptadas en la sociedad. Es decir, así. la política, igual que la economía, eh, no son elementos abstractos, son elementos que se aplican en las personas. Cuando Ahora, un economista te habla de números y de teoría, bueno, sí. se olvida de que se aplica con las personas. Y los políticos abusan de las personas con los relatos. Por Es eso decir, se en enojan tanto y en tanto cuanto cuando se le perdió el hacemos norte, algún comentario, ¿viste? Que pasa ¿perdón? eso. Que por eso se enojan tanto últimamente cuando hacemos algún comentario y los llevamos a temas realmente que son candentes, que ellos no los resuelven, ¿viste? O sea, acá es todo Claro. guitarreo, todo verso, y cuando vos le planteás, bueno, a ver, ¿cómo van a encarar este problema? ¿Cómo lo van a resolver? ¿Qué tienen pensado hacer? ¿Cuáles son los proyectos que ustedes tienen? Nadie sabe qué contestarte. Se enojan, o sea, están los aduladores, los alcahuetes de siempre, los ensobrados que hay en la Argentina hace décadas también, que bueno, le siguen el Ujú. juego, pero cuando uno trata de alguna manera de no ser hipócrita y hablar con seriedad y plantear los problemas que tiene la gente, a ver cómo ellos los van a resolver, se van por la tangente, no tienen un programa, no están organizados para eso. Yo lo hablaba los otros Ujú. días justamente con Maximiliano Guerra, un nuevo candidato que se metió en el mundo de la política, y le decía Ujú. justamente eso, mira, Maxi, hay que resolver estos problemas, esa es la gran preocupación que tiene la gente. Él plantea que Ujú. bueno, que hay un grupo nuevo de políticos supuestamente que están con ganas de hacerlo. La gran pregunta es, ¿los dejarán? ¿Podrán hacerlo? Teniendo justamente esta cúpula de políticos que realmente son inoperantes y dan vergüenza. Un gran tema, George, ¿no? Mira, es cierto que hay un status quo en la política, en todos los países sucede, Sí. pero en el que Argentina tiene una característica negativa muy profunda, que es el gatopardismo de cambiar todo para que nada cambie. Eso es. Esa Pero matriz bueno, sí, perversa sí, que y que generaron, ¿no? estamos, Porque hay una perdón, esa matriz perversa que generaron ellos mismos para mantenerse en el claro. poder, para seguir incrementando sus quintitas, sus curros y negociados, ¿no? Ujú. Sí, tal cual. Un temor. Bueno, pero convengamos que estamos de alguna manera el círculo de la dirigencia política, con te diría 4 o 5 excepciones, Sí, estamos en un escenario en el cual disponemos de una gran cantidad de diagnosticadores en la política. también. Y no tenemos quien diga cómo lo va a hacer. Diagnosticadores los encontrás en el Sobran, café, los sí. encontrás en una clase de la universidad, los encontrás en una nota periodística, pero realmente hacedores, no. Y lo que necesitamos son políticos hacedores. Yo no estoy en contra de los outsiders de la política. Recién mencionabas a Milei. Yo creo que Sí. Milei tiene algo para aportar y está bien que esté, y está bien que haya gente Que que lo haga, crea, y está lógico, bien que sí. haya gente que no le crea. Es un outsider, bueno, no importa. También Trump fue un outsider y salvó la industria automotriz, que le había hecho pedazos el gobierno anterior, el de Obama, Sí. dentro de los Estados Unidos. Exacto. También Bolsonaro, con sus errores, fue o es todavía un outsider de la política. Y hay muchos, y está bien, eso no está mal. Lo que necesitamos es que políticos de carrera, profesionales de la política o outsiders de la política, se dediquen a resolver los Ahí problemas, está. no a contarnos cuáles son, porque todos sabemos cuáles son los problemas. En la economía, en la seguridad, en la educación, en la salud. Bueno, resuélvanlos. Yo creo que hoy es
la exigencia de la sociedad argentina pasa por allí. Seguro. Resuelvan los problemas, no nos traigan más problemas, no nos pongan más queremos, cargas seguro. impositivas, no déjennos trabajar, brinden educación, brinden salud, no se peleen por ver quién tiene más atenciones hospitalarias en Capital o en Provincia de Buenos Aires, cuando sabemos que las migraciones de habitantes de la Provincia de Buenos Aires saturan los hospitales públicos en la ciudad. Capital, claro. No estén en ese escenario chiquitito. Sí, esa payasada ya no tiene asidero de ser, de alguna manera, ¿no? Este discursito berreta que generan como para distraer la atención de los verdaderos problemas, no aprendieron todavía a dejarlo de lado, ¿no? Vos lo ves un gobernador en la provincia de Buenos Aires que está permanentemente bombardeando la capital federal, cuando hay un montón de gente que depende de los servicios que le brinda la capital a la provincia de Buenos Aires, a los ciudadanos que vienen todos los días, a los cientos de miles y miles de personas que acceden a la capital federal, ¿no? O sea, esta ridiculez que es producto de la desastrosa política que han implementado, ¿no? Para confundir y taladrarle el cerebro a la gente, nada más. Bueno, pero de nuevo, a ver, mi área de expertise es mucho más lo internacional. Me está llevando a un terreno nacional que usualmente no te metes en ese tema. Donde no incursiono usualmente, pero estamos hablando y yo no le voy a sacar el cuerpo. Ni el pensamiento ni la idea, porque hay que transmitirla de alguna manera. Hay que ayudar humildemente, te agradezco porque aparte justamente vos tenés una visión internacional y uno puede hacer una reflexión, una comparación de lo que pasa en el mundo con lo que acontece aquí. O sea, me pasa a veces cuando hablo con Manuel Castro o otros colegas, viste, como en tu caso, que me plantean eso, me llevas al tema nacional, pero ustedes son grandes conocedores de la política internacional y ven lo que pasa en el contexto de otros países que están con serios problemas. Entonces, es bueno este aporte que ustedes hacen, los comunicadores sociales que tienen una visión socioeconómica internacional, porque de alguna manera podemos llevar alguna salida o alguna herramienta alternativa, aunque sea pequeña, pero para que le abra, viste, el cerebro y la mente a la gente y también a los políticos, porque muchos parece que o no lo ven o lo quieren desconocer a estos problemas que tenemos, viste, eso es lo llamativo. Sí, te entiendo. Pero yo no le saco el cuerpo a lo nacional. Estamos hablando de nacional, no hay problema. Sí, por eso lo te que agradezco. Creo es que la dirigencia política, como te mencionaba, salvo 3 o 4 excepciones de figuras políticas que realmente trabajan y trabajan para bien, uno lo ve, uno puede estar de acuerdo o no, pero lo ve. El resto nos llevan a un lugar que es el diagnóstico. Y el diagnóstico, bueno, es para un entorno clínico, de un médico. En cualquier caso puede serlo también para un escenario de un análisis de un psicólogo, pero no nos dan soluciones definitivas. Y lo que el ciudadano de a pie que quiere, necesita y aspira esas soluciones definitivas. En ese aspecto yo creo que en la política argentina las soluciones no van a salir desde fuera de la política argentina, van a salir desde aquellos 3, 4 dirigentes que te decía que hay y que sobresalen de la media y del resto, porque realmente están enfocando los problemas, no nos están contando cuáles son, los están enfocando con un programa o al menos nos están diciendo que hay una solución a esto que y que hay que ir por un camino a esa solución para encontrarla. Exacto. Y bueno, esperemos que... Por eso está bien que vengan outsiders, por eso está bien que la gente se interese y la sociedad participe. Y creo que desde ese lugar se va a poder construir. Desde otro lugar va a ser complicado porque hay una energía muy fuerte, hay una fuerza muy fuerte dentro mismo del status quo político para mostrar nuestra Argentina de hoy, que es una bomba de humo. En realidad, vos fíjate que en las últimas 72 horas un funcionario importante, un ministro importante como Culfas, se va y denuncia a medias, porque yo quiero ver que su denuncia a la prensa y su comunicado y su... avance, ¿no? Se conozcan tal cual que lo vaya a hacer también a una sede judicial. Ahí está la cosa también, a mí no me satisface una renuncia de un funcionario hecha
Pedro, Sí. hecha pública en la prensa. Yo quiero que esa denuncia que Vaya a la acompañó justicia, o que dio lógico. lugar a la Sí, renuncia por también sea supuesto. efectuada en el ámbito judicial, Lógico, donde lógico. corresponde. Bueno, ante esta pequeña situación de convulsión política, Ajá, tenés a una persona como Morales que sale a criticar claro, claro. y a culpar a otro funcionario, expresidente, no funcionario hoy, como el expresidente Macri, Sí, de querer romper el espacio político. claro. Si eso no es, como dicen los chicos, humo, Y ¿qué bueno, es? pero La Argentina es humo, hay una gente que cosa que vende pretende humo, tapar a la hay otra y comunicadores así no sociales que hacen funciona. eso. Lamentablemente hay gente que hace eso, por eso el país está como está, ¿no? Y la mente de la gente trastocada, porque hay Y determinados bueno, pero es personajes tiempo de que... dejar de hacer eso Y porque sí, bueno, si se sigue en esa corriente, es cierto que vuelvo a lo internacional y a lo que es un poco, no un sí. poco, a lo que es todo mi área de expertise. Es cierto que hay una carencia de dirigencia a nivel internacional que es preocupante, a nivel político internacional, no es un problema argentino. Sí, sí. Lo de Argentina ya ha Ha trascendido a trascendido, claro. niveles de Irrisorios, patéticos patéticos. y de situación sumamente negativa y absurda. Es un absurdo. Pero Este también país es un absurdo. es producto también de muchos comunicadores o pseudo periodistas o comunicadores sociales que embarran la cancha y que justamente venden pescado podrido a la sociedad, ¿no? Estas operaciones permanentes que se ven que han tergiversado todo. Inclusive vos fíjate que el propio presidente habla de campañas de prensa en contra, pero no habla justamente de los subsecuentes, de los lametraseros, como dicen por allí, y de los alcahuetes de turno que distorsionan toda la realidad, porque eso también le hace un tremendo daño a la democracia de un país, de una nación. Si no hay transparencia, que él inclusive cuando asumió, te acordás su cargo, dijo, bueno, si yo me descarrilo o me voy fuera del rumbo supuestamente que tengo que transitar, llamen la atención, toquen el timbre. Mucha gente le ha llamado la atención, le ha tocado el timbre, sin embargo, viste, sigue ahí con las orejeras, viste, como el burro que va Mira, caminando para adelante y no mira para el costado, ¿no? en este aspecto, A si ver, me permitís, yo por supuesto. voy a dejar de lado la academia y voy a ser bien coloquial. Me parece perfecto. En la Argentina actual hay un pasado. Vos hablás de la democracia. Yo Sí. creo que, de nuevo, como decían los griegos, aunque fue construida, ideada y pensada para la polis, que era una ciudad que no tenía más de 4.000 habitantes, el sistema funciona y funcionaba y Sí. debe funcionar. Y no hay otro mejor, así que hay que cuidarlo Por y hay supuesto. que, Sí. de alguna manera, perfeccionarlo. Pero ¿sabes qué pasa? Desde el año 83 a la fecha, cuando el advenimiento de la democracia en Argentina, hubo una persona que nos dijo que con la democracia se comía, se educaba y se Claro. curaba. Y nada de eso pasó No en la aconteció. Argentina. Entonces la malversación del término democracia por parte de la clase dirigente Ahí está. es pornográfica, Claro. es absurda y es agraviante para la sociedad civil. Está Esto es lo que tiene que buenísimo corregir esto. la clase Sí, política. por supuesto. Si no lo corrigen, van a ser devorados por su propia ineptitud Exactamente. y nos encontramos ante un escenario en el cual la falta de confianza ya no es en los contratos para que no vengan inversores Así es. externos. La falta de confianza Está de un buenísimo esto, pueblo sí. lo lleva a caminar hacia el acantilado. Vos sabés que Y me esto es lo que está recuerda, pasando. esto que vos planteás, es que qué bárbaro que esto que acabas de comentar, que realmente a mí me conmueve, ¿sabés por qué? Porque en algún momento que tuve la posibilidad de entrevistarlo al doctor Alfonsín, le hablé de estos temas. Lo hablé con él y lo hablé con el vicepresidente en su momento, de ese entonces. ¿Sabés lo que me dijeron? Pibe, hay que darle tiempo a la democracia, recién la estamos transitando. Pibe, Bueno, hay que darle ya tiempo a la tuvieron un democracia. tiempo. ¿Cuántos años han pasado? Después se lo volví a plantear a Menem y también se lo planteé en su momento al doctor Duhalde, que había también, viste, una puja bastante fuerte. ¿Cómo vamos con la democracia? Le pregunté a ambos. Me dijeron, estamos encaminados. ¿Y sabés qué es lo que volvió a plantear tanto Menem como Duhalde? Hay que darle tiempo. El ciudadano argentino viene dándole tiempo hace muchos años a los políticos de la Argentina, pero constantemente los defraudan porque mienten y engañan y hacen negociado tras negociado y generan cada vez más corrupción. Entonces ya es hora que le pongan límite a eso, ¿no? Creo que tienen que empezar a concientizarse y hacer un replanteo de todos estos años de la democracia que ha sido mal aprovechada.
en muchos aspectos. Es mi humilde opinión, ¿no? Bueno, sí, más allá de todas estas críticas que coloquialmente hacemos, yo no quiero dejar un mensaje negativo No, no, por supuesto. y que tenga que ver de algún modo, con el abatimiento Sí. social. Vamos a ser optimistas y pensemos que sí, pero sabemos que para que eso ocurra deben darse ciertos factores, como por ejemplo este que mencionás. Seguro. Hay que empezar a cambiar esta historia porque hasta aquí no ha servido. La verdad, hasta aquí no ha servido. Al contrario, hemos transitado un camino de decadencia Muy triste, en muy la doloroso. educación. De nuevo, yo hago mucho hincapié en la educación porque Fundamental, creo que sí, totalmente de sin la acuerdo. educación, sin la tecnología, sin salud y sin seguridad, no sirve un nada de lo que país pueda generar. no puede funcionar ni en la economía, ni en la política, Exacto. ni en ningún aspecto, porque no van a venir inversores a un país donde no tenés un escenario de un plafón jurídico que te quepa la dé menor duda de que garantías es para así. invertir, porque las personas van a nivelar para abajo en sus salarios, porque la inflación va a ser hiper otra vez, y porque vamos a un camino sin retorno. Entonces, Exacto. seamos optimistas. Yo creo que hay 3 o 4 personas que superan la media de lo que es la clase política que hemos conocido desde el 83 en adelante. Vos mencionaste varios expresidentes Sí. que la verdad que no han tenido éxito, y por más que le hemos dado tiempo, el tiempo transitó y el tiempo pasó. De manera que confiemos en que se haya aprendido y que este sea un punto de inflexión. Me refiero al 2023, donde las personas hayan concientizado lo suficiente como para darse cuenta que este no es el camino. El camino es el trabajo, es la educación, es la producción, y es una economía estable a partir de inversiones, y es estar en el mundo, y es tener salud, y está todo bien no hay ningún problema con la salud pública. Bueno, pero un médico no puede ganar 100.000 Claro. pesos. Hay que mejorar un montón de aspectos, ¿no? Ni los médicos ni Es los una maestros barbaridad. tampoco. Si Claro. tenemos que tener seguridad, salud, Sí. todo eso se construye con políticas serias. Sí. ¿La herramienta es la política? Sí, es la política. Sí. ¿Es la democracia? Sí, dentro de ese marco. Entonces vamos por ahí. Claro. Si no vamos por ese lado, Estamos y la dirigencia errando el política no lo camino. entiende, estamos muy mal Sí. para lo que es el futuro. Nosotros tenemos una capacitación, nos hemos formado, hemos transitado, hemos hecho una vida, pero lo que pasa es que estamos asegurando una mala vida, una mala formación, un mal tránsito para las generaciones que vengan. Entonces, hay que cambiar. Seguro. Ya no hay lugar para no hacerlo, lo mismo. Claro, para seguir con el mismo discurso, ¿no? El mismo guitarreo, el mismo verso, que ya la gente tiene un cansancio tremendo. Y nosotros, en este aspecto, vos fíjate, en esta semana de los comunicadores sociales, del periodismo, creo que tenemos que empezar a tomar conciencia también para difundir y plantear estas situaciones. No taladrarle el cerebro a la gente, como lo hacen muchos, algunos de los cuales vos mencionabas recién, que son varios, son muchos, ¿no? Porque son los obsecuentes, los tipos que ensobrados operan a favor o en contra de determinadas situaciones. Pero lo fundamental es sostener la democracia con un programa, un proyecto de comunicación que haga hincapié en esto que vos planteás, que te lo agradezco, te vuelvo a repetir, o sea, me encanta que nos hayamos metido en este tema, porque es una manera de despertar las mentes, las neuronas de las personas y decirle que claramente, si no avanzamos con una buena educación, si no avanzamos con un sistema que brinde justamente salubridad a la sociedad y que le brinde seguridad y una posibilidad de crecimiento real, no ser un dependiente de un plan berreta, de un plan de 2 mangos que no le da ninguna posibilidad de crecer ni a él, ni a su familia, ni a las nuevas generaciones. Si no logramos un cambio real, evidentemente la Argentina no tiene futuro, ya viene trastocada y viene estallada por los 4 costados. Entonces, acá es cuestión de abrir la mente y de clarificarle a los seres humanos, a los argentinos y argentinas, como dicen ahora, ¿viste? Gente, empecemos a tomar conciencia de que esto hay que recomponerlo urgentemente, ¿no? Es que el mundo que viene, Pedro, es educación y tecnología. Si nosotros nos bajamos de ese vehículo, de la educación y de la tecnología, caminamos, como te dije antes, directo al acantilado. Esta es la realidad, no hay mucho más. Uno puede buscar análisis políticos, puede enfocarlo desde lo sociológico, como te decía, podés recurrir a la historia, a la filosofía,
o hasta lo psicológico en cuanto a las conductas que, bueno, que uno aprecia a diario Seguro. de parte de la dirigencia política. Y preguntarte, ¿esta persona está equilibrada o es un desequilibrado? Bueno, todo eso es anecdótico y conforma un segundo anillo. El mundo que viene es educación y tecnología. Con eso tenés producción, economía estable, con eso tenés salud, con eso tenés seguridad. Y de allí los pilares de un Estado, de una nación. Educación, salud, seguridad. O seguridad, salud, educación, como lo quieras colocar. Los elementos son esos. Y el mundo que viene es eso. Es educación y tecnología. No hay otras opciones. Buen análisis. Realmente te saqué de contexto de tu tema específicamente internacional, pero otro día lo seguimos justamente con lo que pasa en el mundo. No hay problema. Lo Feliz de hoy, día del periodista. igualmente para vos. Lo de hoy realmente creo que fue muy productivo porque de alguna manera estamos un poco haciendo eso que decíamos recién, ¿no? La educación, hacer los planteos realmente de lo que estamos necesitando para ser un mejor país. Te mando un gran abrazo, George. Otro para vos, feliz día para tu equipo allí. Gracias, igualmente. Y gracias por el llamado. Al contrario, hablamos en cualquier momentito para ir desarrollando los otros temas que nos quedaron pendientes. Buena Con vida. mucho gusto. Gracias. George Chaya, analista internacional con quien tocábamos, bueno, aparte de algunos temas puntuales, esto que claramente quedó definido, ¿no? La necesidad de realmente empezar a educarnos, a capacitarnos para fortalecer la nación. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.